Viajar es muy rico, pero emigrar es otro cuento. Soy Paulina Lugo y este es Sin Visa ni Pasaporte, el podcast de quienes se fueron, regresaron o algún día viajaron. Quienes lejos de nuestro país nos retamos a transitar duelos, retos, demasiados, y a vivir la difícil pero increíble oportunidad de escribir una nueva historia. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Hoy tengo una invitada muy especial de una ciudad de donde no he tenido hasta ahora invitados y ella es Natalia Orejuela. Nati, ¿cómo estás? Hola, Pauli, ¿bien y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte en este episodio. Primero por tu historia, porque ya la conoceremos, pero me tocó mucho en lo personal conocerla. Y segundo, porque este es el episodio número 50 y me da muchísima felicidad porque cuando yo empecé el proyecto, pues si bien yo no me puse esa meta de quiero llegar a tal cantidad de episodios y eso, como que ha sido un crecimiento muy orgánico, muy bonito y particularmente en esta temporada, casi todos los episodios han sido personas que han llegado a mí por diferentes medios, personas, formas, etcétera. Entonces, no, siento que es un episodio muy especial. De hecho, por eso lo estoy grabando desde la sala de mi casa, porque quiero volver también como ese espacio de confianza, como empecé, pues que era un espacio minúsculo, yo empecé con un celular. Entonces, como que ver también la evolución que yo he tenido en los episodios me alegra un montón. Entonces, bueno, eres la afortunada del episodio número 50. ¿Cómo te sientes? Eso es una sorpresa, no sabía, te lo tenía Sí. súper guardado, me encanta. Me siento muy afortunada. Muchas gracias. Bueno, no, a mí también me alegra mucho que hayas llegado al proyecto. Hemos hablado poco hasta ahora, pero siento que se va a afianzar mucho más una amistad después de este episodio. Sí, Y quiero que empecemos con un jueguito. Listo, como para romper súper. el hielo y relajarnos. Entonces yo te voy a hacer como unas afirmaciones, pero tú vas a decir falso o verdadero. Listo. Listo. Cuando hablas con alguien de tu país, te sale el acento más exagerado de la historia. Falso. Tu mamá todavía te pregunta si ya almorzaste o ya comiste o lo que sea, aunque tengan horarios diferentes. Falso. Cuando oyes un acento colombiano en la calle, volteas de inmediato como si fuera un radar. Verdadero. Cuando uno migra, uno aprende a ser agradecido con cosas que antes daba por sentadas. Verdaderísimo. A veces duele más lo que no se puede contar que lo que se vive. Verdadero. Y la última. A veces te sientes extranjera en todos lados, incluso en tu propio país. Uf, súper verdadero. Sí. Bueno, Creo que muy es donde más bien. extranjera me siento. Sí. Bueno, yo no he regresado hasta ahora, pero creo que fácilmente me pasaría. Mm, Qué sí. susto. Bueno, quiero entonces que empecemos con tu historia, que nos cuentes un poquito de ti, a qué te dedicas y dónde te encuentras en este momento. Súper. Bueno, pues soy caleña, si no parezca por mi acento, parezco más rola. Eso dicen las malas lenguas. Pero bueno, nada, me gradué del colegio, me fui a vivir a Bogotá, estudié en Bogotá, viví muchísimos años en Bogotá, después volví a Cali, ya grande, adulta, a vivir con mis papás después de vivir como 10 años sola y fui demasiado feliz. Em, y viviendo en Cali, pues nada, conocí al que actualmente es mi esposo. Nos ennoviamos a distancia. La vida nos llevó como a vivir como en el mismo sitio. Y pues nada, nos casamos y recién casaditos, no sé, llevamos como 8 meses y salió una oportunidad para irnos a vivir a Brasil. Nos fuimos a vivir a Brasil. Fue muy chistoso porque pues en verdad no sabíamos el idioma, no conocíamos nada. Vivimos en Brasil año y medio, nos tocó toda la pandemia, bueno, nos tocaron cosas bastante interesantes en Brasil. Y viviendo en Brasil, no la pasábamos viendo novelas mexicanas y un día fue como, ¿qué estamos haciendo? O sea, deberíamos ver cosas en portugués, ver novelas brasileras, no sé, películas brasileras y de pronto, ¡pum!, la vida nos trajo a México.
Y aquí vivo en Ciudad de México, ya voy a cumplir 5 años de vivir aquí en México y trabajo en marketing, eh, y soy demasiado feliz en mi trabajo. Súper. Bueno, entonces vamos por partes. Tuviste entonces una migración muy pequeña y cómo fue enfrentarte como a ese cambio entre Cali, que pues mi concepción es que es una ciudad como muy, muy calurosa, muy cercana, y llegar a ese témpano que puede ser Bogotá. Bueno, fíjate que sí, pero ay, para mí fue delicioso porque sí es una ciudad chiquita, es caliente, la gente la conoces, todo el mundo se conoce con todo el mundo, pero al final eso también siento yo que a mí me agobiaba muchísimo, como ese entorno de quién es, de no puedes salir a la esquina si no estás arreglada porque te vas a encontrar con 500 personas y después van a decir, uy, cómo está desarreglado, cómo se engordó, cómo el pelo, qué le pasó. A mí eso me agobiaba muchísimo. Entonces siento que para mí irme a Bogotá fue como un grito de libertad, fue como, ay, qué delicia, ya salí de esto. Entonces yo llego a vivir a Bogotá y soy la más feliz del mundo, pero la más, o sea, yo no iba a Cali a nada. Iba a Cali de vacaciones, par de semanas y ya. Pero de resto, mis amigas o mis roommates iban cada 8 días. Cada vez que podían iban. Yo era como, ¿a qué van a ir? Qué pereza. Yo no salía con nadie de Cali, o sea, yo hice mi vida en Bogotá, literal, fue como from scratch, desde cero y amé, amé, amé. Seguro pues el regreso no fue fácil porque se debió que regresaras otra vez a Cali. Por trabajo, me devolví, me salió un trabajo que me encantaba y me devolví. Y la verdad, yo pensé que me iba a dar durísimo, pero no. Fui demasiado feliz. Creo que les dio más duro a mis papás que a mí, la verdad, porque Ujú. claro, ellos ya estaban acostumbrados a su dinámica de ellos, de ya los hijos salieron, ya ahora sí somos nosotros, y llegó yo así, "Hola, Soy yo de nuevo. soy yo de nuevo". Y ya no somos 2 adultos y un niño, sino 3 adultos. Hola. Total, Entonces, difícil, difícil la adaptación, o qué tal, o para pues, ellos ¿qué no, te para mí acordás? Ajá. no, para mí fue espectacular. Yo fui demasiado feliz. Yo, Ujú. sabes, como que vivía con ellos súper tranquila. Era como, ay, ahí está todo, ellos hacen todo. Yo no me preocupaba de nada, era delicioso porque llevaba 10 años yo siendo pues la dueña de la casa de se Claro, acabó el papel higiénico, se acabó la comida, se acabó esto. Era como, otra vez volver a que no me enterara de nada fue espectacular. claro, el hotel mamá, que llaman. Sí. Bueno, y entonces de ahí ya conoces a tu esposo y se da entonces como esa migración grande que fue a Brasil. Tú decías que le salió una oportunidad, pero ¿le salió a él o te salió a ti? Le salió a él. Le salió Y a él, lo entonces, ¿cómo fue contactaron. ese, ajá, cómo fue esa experiencia? Porque entonces, o sea, según nos cuentas, tú estabas súper contenta en el trabajo que tenías, porque era algo que también soñabas, y entonces, ¿cómo fuese ahí esa transición? Sí, eso fue complicado. Bueno, viví en Cali, de ahí pues conozco yo a Gustavo, nos ennoviamos, tenemos un tiempo como de relación a distancia, me voy a vivir a Bogotá y ya viviendo en Bogotá me pide matrimonio, nos casamos y a los 8 meses lo buscan a él, le dicen, no, hay esta oportunidad en Brasil y los dos muertos de la risa como, ¿será Brasil? ¿Te imaginas tú y yo viviendo en Brasil, hablando en portugués? Ja, ja, ja. Y pues sí, al mes estábamos los dos en Brasil hablando portugués. Em, Fue muy duro, eso sí fue muy duro porque yo trabajaba y literal fue tomar una decisión de, okey, vamos a apostarle por esta oportunidad que está muy buena y que para nosotros nos ayuda a construir, lo veíamos como una oportunidad por todas partes, ¿sabes? Laboral, como familia, como empezar a construir, eh, al final, cuando te casas, quieras o no, traes muchas cosas de tu casa, él trae muchas cosas de su casa, entonces nosotros lo veíamos como de podernos soltar también un poco y poder crear juntos nuestras propias reglas, pero fue muy duro no trabajar, fue muy duro llegar como, pues, como ama de casa, Se te como entiendo. dependiente económica. Sí, sí. O sea, fue tan duro, Pau, que me gasté todos mis ahorros con tal de no utilizar la tarjeta amparada, de yo sigo siendo supermujer, no necesito ser, dependiente económica de nadie.
y ahora digo, qué boba. Ay, Natalia. Hay un tema, pues, que a mí me ha tocado profundamente, pero sé que a muchos que han estado en el podcast y conversaciones que yo tengo, y es también ese ego a causa de esos temas profesionales. ¿Cómo lo viviste? Pues porque una cosa es listo, estoy en mi matrimonio, le apuesto a esto y todo, pero uno sí se cuestiona mucho como persona, como que pues, pero no sé hacer nada acá, o qué voy a hacer, o Yo creo que para mí fue un challenge como entender que cuál era mi rol en ese momento con como en la familia. O sea, Gustavo tenía el rol de aprender el idioma ya, tenía toda la presión porque él tenía que aprender el idioma ya, porque él tenía que trabajar en portugués, y yo tenía la presión de mantener el equilibrio del hogar, de encontrar el hogar, de ni siquiera teníamos casa. Entonces, como que entender, a ver, tu rol en este momento va a ser este y te vas a poner deadlines para entender y para llevar a cabo como todos los objetivos que ustedes tienen como familia. Entonces, creo que fue eso como el primer paso, como entender cuál es mi rol, ponerme deadlines y empezar, listo, el primero es encontrar casa, el segundo es darle como ese sabor de hogar a esa casa que ya teníamos, y el tercero era ya una vez estemos nuestra casita, empezar a aprender portugués, pero yo no tenía afán y yo era la única que me estaba poniendo esa presión. Entonces fue como un poco como, y creo que eso es algo que interioricé yo mucho este año. Yo no soy una persona multitasking y toda la vida me hicieron creer que eso era muy malo y más si era mujer. Si no era mujer y no era multitasking, era muy malo. Y ahora este año entendí, no, 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 yo soy una persona que necesita enfocarse en un objetivo para poderlo cumplir. Y a mí me funciona, y eso fue algo que yo en ese momento no entendí, pero que lo hice así y me funcionó. Entonces conseguí mi casa, la volví a hogar y ya me enfoqué a aprender portugués y dije, bueno, listo, ahorita es entender cómo funciona este mercado que es súper diferente y tengo que aprender a hablar portugués espectacular. Tengo 6 meses para aprender a hablar portugués y encontrar un gran trabajo. Ya. Entonces como que me puse mis objetivos y fue como entender también, Pauli, cómo yo le aporto valor a un mercado que no me necesita. ¿Cómo entiendo yo este mercado laboral? O sea, ¿qué necesitan ellos de mí? ¿Qué les puedo ofrecer yo? ¿Cómo no me ven como competencia, sino como valor agregado? O sea, ahí entendí que para mí era mi español. Entonces yo dije, y empecé a entender que el mercado brasilero quería entrar mucho al mercado latino, pero ellos no se consideran latinos. Eh, entonces dije, pues tengo algo que, pues, demasiado valioso para ellos, que es mi español. Entonces voy a empezar a buscar empresas que necesiten, que estén, no sé, que se estén expandiendo a Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, México, lo que sea, y que necesiten una persona fluente en español y que entienda el mercado. Entonces empecé como a darle la vuelta a mi carrera completamente, completamente. Ahí le di un giro de 180 grados y eso cambié te de rumbo. eso te quería preguntar, ¿que a qué te dedicabas tú en Colombia? Pues, ¿a qué en qué te enfocas y en qué lograste como desarrollarte allá en Brasil? Yo en Colombia estaba en el tema de eventos, que ya estaba súper cansada también, porque pues el tema de eventos es fines de semana, horas extras, o sea, es non-stop. Y ya estaba súper cansada de ese tema y quería meterme más como en temas de marketing, pero pues no tenía nada de experiencia, cero experiencia. Entonces fue como, pues nada, aprovechar el español y aprender. Y empecé a trabajar en una empresa que estaba expandiéndose a Colombia, Perú, Argentina, Chile, y fue espectacular porque estaban buscando una persona fluente en español, que les llevara toda la parte de marketing en esos países. Entonces empecé a trabajar específicamente en marketing de producto y ahora actualmente trabajo en eso y soy la más apasionada. Súper. Yo no sé, pues en lo personal, a mí me pasó con el tema del idioma y es que es lo que tú dices, pues todas las personas tenemos tiempos diferentes y también en el tema del idioma hay personas que necesitamos enfocarnos en eso claramente y no empezar como a probar en un montón de cosas, porque yo también sentía esa presión cuando yo llegué. O sea, yo decía, pero es que han pasado 3 meses y no sé nada, pero me estoy midiendo con qué regla, pues como Sí. con quién me estoy comparando, porque la experiencia de todo el mundo es muy diferente. Y a veces yo decía, o yo seré bruta, o por qué será que no avanzo. ¿Cómo fue tu experiencia aprendiendo portugués? Ay, fue
Y aparte es muy chistoso, pero creo que con el francés no pasa, pero con el portugués todo el mundo era, uy, no, pero el portugués es igualito al español y yo, igualito de qué, ¿cómo? O sea, si saben cómo es el portugués. O sea, primero fue ese choque de yo misma pensar que el portugués era igualito al español y que me iba a demorar 2 días aprendiéndole. Además, la gente me decía, no, no sé quiéncito de tal, lo aprendió en un mes, ya súper fluente. Y yo no, me pasaba igualito, yo así de, ¿será que soy bruta o qué? O sea, de verdad, ¿qué es esto? Ir al supermercado, Pauli, me parecía, pues, un trabajo extremo. Yo era como, pues es que no entiendo nada, o sea, no entiendo nada. Las cajeras me hablaban rapidísimo, te piden un montón de cosas que, pues, que en tu país no te piden solo para pagar el supermercado. Y era como, Dios, ¿qué es esto? No entiendo. Fue muy duro, pero creo que el éxito fue que conseguí un profesor espectacular. Yo le decía, yo llegaba, todas mis clases llegaba frustrada y le decía, ahora necesito que me enseñes a hacer mercado. Ahora necesito que me enseñes a deletrear mi nombre. Ahora necesito que me enseñes el abecedario. Ahora, entonces, sabes, como que me enfoqué como en todo eso que yo iba como viendo en mi día a día que necesitaba para poderme hacer entender. Y eso hizo que mis clases y que mi proceso fuera como un poco más natural y obviamente pues exigirme en tengo que hablar y me enfocaba mucho también como a ver cómo la gente cómo pronunciaba, porque el brasilero es súper expresivo, entonces y yo era como, ¿cómo es? Listo, ya, listo, va, ya, lo tengo. Y como a oír mucho música en portugués y aprenderme las canciones, ver películas, como que siento que para mí fue un proceso, al principio fue muy duro, como chocarme con él, es súper fácil, todo el mundo lo aprende muy rápido, y yo sentir que no era fácil y que no lo iba a aprender rápido, pero como aceptarlo y abrazar el proceso y decir, ay no, probablemente no soy tan inteligente como fulano de tal que lo aprendió en un mes, pero me voy a poner 6 meses, por lo menos, para poder ser fluente. Ujú. Ya, como Y darme lo pasito. lograste. Lo logré y a los 6 meses, o sea, fue literal, a los 6 meses estaba ya con mi trabajo. Súper. Impresionante. Súper. Bueno, después entonces de esta experiencia nos cuentas que llegan a México, entonces cuéntanos un poquito de eso, danos contexto para que empecemos a hablar del tema álgido en este podcast, que es un diagnóstico que te dan a muy temprana edad. Entonces Sí. cuéntanos cómo empieza esta aventura en México. Nada, llegamos a México en plena pandemia, todo cerrado. Obviamente, pues al ser, pues al venir de pandemia, estábamos con todas las restricciones de ir poco a las clínicas, ir poco como a lo necesario. Entonces, durante ese año y medio de pandemia, yo pues no fui al ginecólogo. Fue el único momento de mi vida en el que no fui al ginecólogo anual. Entonces, bueno, llego yo a México y digo, bueno, listo, yo creo que ya toca empezar a ir al ginecólogo y yo ya como con el cosito, dicen que se te prende como un sensor cuando quieres ser mamá. Para mí, honestamente, nunca fue como mi sueño ni mi nada. Yo siempre dije como que en este momento de vida yo no quiero ser mamá, pero si conozco un hombre espectacular que se muera por ser papá, voy a ser una mamá feliz. Y si no, pues no pasa nada. Listo. Entonces, pues nada, se me empezó como a aprender y rarísimo, yo decía, pero ¿qué es esto? Y empiezo yo y empiezo a ver los niños y eso que veía a los niños, Pauli, y se me aguaba el ojo y yo, ay no, tan lindos, ya, yo quiero uno, lo quiero para mí. Bueno, se me empieza a despertar como este Instinto. sensor, sí, Sí. maternal, durísimo, y digo yo, ya, voy a ir al ginecólogo. Listo. Y mientras nos entregaban el apartamento, demoró un montón de tiempo. Aquí en México las cosas demoran un poquito más del tiempo normal. Mi cuñada, una de mis cuñadas vive en Chicago y nos dijo como fuimos por 2 semanas y pues llevamos la maleta para 2 semanas. Yo llevé mis pastillas anticonceptivas para 2 semanas. Llevé mis lentes para 2 semanas, todo para 2 semanas. Pues se nos alargó lo del apartamento y pues nos dice mi cuñada como, ¿para qué se van a volver a México? Quédense acá mientras les entregan el apartamento y pues nada, aprovechen, no sé qué. Y dijimos con Gustavo, pues sí, ¿no? Buenísimo, entonces nos quedamos en Chicago esos 2 meses, pero se me acabaron las pastillas. Entonces, nada, Chicago, esto era marzo, abril, frío, el frío más horrible de la vida. Termino yo
literal, se me acaban las pastillas y al otro día, no sé, 2, 3 días después, empiezo yo: "Marica, ¿qué es esto? No, 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 ¿qué son estos calores tan horribles? Qué ocho", o sea, me levantaba así como, Dios mío, no, dejar las pastillas es lo más horrible de la vida, yo sí lo había oído. Claro, yo llevaba tomando pastillas desde los 18 años, tenía 34, un montón de tiempo. Entonces, obviamente, fue como fue como, pues claro, estoy como nivelándome hormonalmente. Bueno, entonces en algún momento pensé en comprar, pero dije, no, 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 no las voy a comprar, más bien ya me empiezo a desintoxicar para llegar a México a buscar ginecólogo y a empezar a hablar de este tema de hijos. No, bueno, yo me iba a morir. No podía dormir, insomnio, o sea, mi cerebro desconectado mal, pero, ¿sabes? Que iba a decir algo y yo así como de, ¿qué? Ah, o sea, no, era otra persona. Y yo, bueno, llego yo al ginecólogo, llegamos a México, 2 meses después llegamos al ginecólogo y empiezo a hablar con él así, normal, como hablaba yo con mi ginecólogo de Colombia. Yo siempre fui como de memoria buenísima, buenísima, miedosamente buena. Un humor, pues, así como de agarrarlo rapidísimo. La No, chispa, ajá. no, no. O sea, ¿cómo te explico que no podía? No, no hilaba ni media palabra. Yo era como, ¿pero qué me pasa? Bueno, dije, no, pues debe ser el tema de las pastillas. No estaba durmiendo nada, unos dolores musculares y entonces, claro, yo decía, no, pues seguramente esto es de, claro, como llevamos un montón de tiempo, que el hotel, que la casa, que aquí, como que no tenemos un colchón, entonces sí es esto. Bueno, no le paré bolas, pero los bochornos sí fue como, esto está muy raro. Pero bueno, debe venir del mismo tema de las pastillas. Llegamos a México, encuentro el ginecólogo acá en México, voy a donde el ginecólogo, empiezo a hablar con él, le empiezo a contar exactamente lo mismo que le había contado a mi ginecólogo de Colombia de toda mi vida. De tengo esto, 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 he sentido lo otro, mi Y familia, perdón. ¿Y no, tu no, ginecólogo de Colombia qué te había dicho? nada, todo es normal, Natalia, no te preocupes. Y yo, bueno, va. Y hay un tema aquí súper importante que va a detonarse más adelante, pero para mí era muy importante contarle a mi ginecólogo que pues a mi mamá le había llegado la menopausia precoz, pero mi ginecólogo de Colombia siempre fue como, es, pues eso no tiene ninguna relevancia contigo. Bueno, pues si a ti te Vení, dicen tengo eso, una pues pregunta. ¿Todavía es su ginecólogo? no, de hecho ya está muerto. Bueno, señor, déjeme decirle que bueno, sigamos. Sí. Entonces, pues obviamente, claro, y cuando empiezo yo a decir, como a darle como tanta información al ginecólogo acá, en algún momento yo lo vi como un poco abrumado y me dijo, Nat, ¿sabes qué? Te quiero revisar porque es que tengo muchos red flags. Y yo, pero red flags de qué sí, pues a mí siempre todo súper bien, ¿sabes? Como que, bueno, me empieza a revisar y todo mi aparato reproductor estaba absolutamente, no estaba muerto, estaba dormido. O sea, haz de cuenta, los ovarios, pues nada, parecían unas uvas pasas, eran así como, Ujú. el útero también parecía como una uva pasa, era como, haz de cuenta que si debía ser así, No sabía que eso debía ser más pasaba. chiquito, debía ser, si era así, estaba así, el endometrio, Estaba voy a como inventar, comprimido, pues todo como estaba como seco. seco. Ujú, El endometrio, que no sé, voy a inventar, si mide 3 centímetros, estaba en 0,00000 milímetros, o sea, ni se veía, ni se veía. Esto era como, entonces él me dijo, la verdad, muy responsable, me dijo, mira, Nat, cuando una persona lleva tomando tanto tiempo anticonceptivos, sí se demora el cuerpo en desintoxicarse aproximadamente 3 meses. Vamos a hacer unos exámenes, yo quiero entender muchas cosas, tengo muchos red flags, pero quiero ver los exámenes para poder, pues, hablar con propiedad de qué es lo que puede estar pasando. Y yo, bueno, listo. Y yo en ese momento de la vida, solamente todos los exámenes que él me había mandado a hacer, yo el único que tenía en mi radar es uno que se llama hormona antimuleriana, nada más.
Yo estaba súper enfocada en entender en cómo me iba a llegar la hormona antimuleriana, porque la hormona antimuleriana es la que te mide cuántos huevitos tienen tus ovarios. Entonces, obviamente para mí era como, pucha, si tengo o no tengo huevos, pues eso va a determinar si soy fértil o no soy fértil. Ya. Pero el resto yo, Creería uno. Porque el yo no resto, sé, y eso antes de que continúes, si a ti te pasa, pero yo ahora, a esta edad, es que entiendo lo ignorante que soy de muchas cosas mías, de mi sistema reproductivo, de la menstruación, o sea, es un montón de temas que estoy aprendiendo ahora gracias a los podcasts, o sea, a tanta sí. información como tan accesible ahora, pero completamente ignorante del tema. Pauli, pues es que, ¿cómo es posible que, que nosotras mismas no sepamos cuáles son las fases de nuestro ciclo menstrual? O sea, es como, pues este es el momento de la vida en el que yo no sé cómo se llaman. Y me da mucha vergüenza, pero pues nunca Sí. no nos lo enseñaron. O sea, O sin o sea, yo sí me acuerdo de que tuve clase de, ¿cómo era que se llama? Educación educación sexual, sexual. pero que hubiera una conciencia mía de lo que me No. enseñaron, cero, nula, o sea, total. Entonces, bueno, nada, me empiezan a hacer mis exámenes, que eran 1500 exámenes. Bueno, empiezo yo a recibir por partes y cuando me llegan todos mis exámenes, claro, mis ojos se van al hormona antimuleriana. Y cuando veo el valor, es como, Dios, o sea, ponte que yo por mi edad debería tener, voy a inventar, de 6 a 7, pues yo tenía de hormona antimuleriana, o sea, no Dios, tenía nada, no tenía nada. hormona antimuleriana. Entonces, obviamente, para mí, cuando yo recibo ese examen, yo quedé en shock, me acuerdo, estaba aquí sentada, quedé en shock, me ataqué a llorar y como que necesitaba como asimilar un poco la información. Mi esposo estaba arriba trabajando. Subí, literal, esto parecía como una película de drama, ¿sabes? Como que Una entre novela el vidrio, mexicana. literal, literal. Ajá. Sentado, él estaba mirando hacia el vidrio, yo en el vidrio y yo así atacada llorando y el man en reunión como, ¿qué pasó? Y yo, y, o sea, fue, de Dios, verdad, fue un momento muy fuerte. Y entonces ahí, bueno, él colgó, me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no, esto salió muy mal, este examen salió muy mal, pues como que tengo mucho estrés. Entonces me dijo, no, mandémoselo a Esteban, que Esteban es una persona muy importante en esta historia porque Esteban es el primo de Gus, de mi esposo, y Esteban es ginecólogo de reproducción. Entonces se lo mandé a Esteban y Esteban me dijo, ¿tienes tiempo? Sí, sí, vente para mi consultorio y charlamos. Y yo listo. Me fui para el consultorio de Esteban, él revisó todos los exámenes. De todo lo que yo le mandé, lo que más le llamó la atención fue, por supuesto, fue otra hormona que salía, que se llama FSH, si no estoy mal, y debía salir en 16, por mi edad debía salir en 16, estaba como en 75, una cosa así. ¿Por qué? Porque el rango depende de cada edad y de cada fase en la que estás. Pues yo ya estaba en una fase posmenopáusica, ni siquiera menopáusica, yo ya señora de 75 años. Dios. Mm. Entonces, todos estos exámenes lo que llevaron fue a dar como una conclusión de, en ese momento yo tenía 34 años, de esto te pudo haber pasado desde los 28 años. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Claro. ¿Qué pasó? Como yo tomaba anticonceptivos, pues los anticonceptivos no te suplen lo que necesitas o lo que no estás produciendo, pero sí te dan un poquito de eso que no estás produciendo Como que compensaba un poquito, eso. y te esconden los síntomas. Síntomas que yo sí tuve, by the Ujú. way, sí tuve y cuando se los dije a mi ginecólogo fue como, eso es normal, sí. O sea, llevabas mucho tiempo ya, pues, en este, ¿cómo se llama? Porque eso es una enfermedad, ¿o cómo No, se considera? no, es un proceso de vida, es un proceso, no desafortunadamente, bueno, ahorita, digamos en mi caso, cuando a mí me lo diagnosticaron, no fue como tienes menopausia precoz, sino tienes falla ovárica prematura. No, o sea, la verdad, no sé si sea una enfermedad, entiendo que no. No me lo vendieron tampoco así, ni me lo mencionaron como que fuera una enfermedad, pero sí puede ser detonado por otras enfermedades. Entonces, claro.
ya, además de que recibes esa noticia, estaba yo recibiendo muchas noticias. Tenía falla ovárica prematura. 2, pues no iba a poder tener hijos de forma natural. Estaba teniendo muchos cambios físicos y psicológicos. Y aparte de eso, me dijeron como, ¿y sabes qué? Y tenemos que descartar que tengas alguna enfermedad adicional. Y yo, ¿cómo? Sí, pues porque esto pareciera que podría venir tal vez de una enfermedad autoinmune, que las enfermedades autoinmunes son las que el cerebro manda señal de destrozar algún órgano. Esas son lupus, esclerosis múltiple, SIDA, entre otras. Y yo, Dios, Dios. va. Nati, y eso sumado también a un tema de migración que puede pasar muy por debajo o puede darlo uno por obvio, pero también era un cambio grande, pues donde estaban también adaptándose a un nuevo lugar. Entonces, cómo se mezcló todo eso, o sea, estaban aterrizando prácticamente, cómo se mezcló todo eso y qué pasó en ti en ese momento. Uf, eso fue durísimo, fue durísimo. Yo creo que fueron por ahí 3 años, los 3 años más duros de mi vida, porque sería una mentira decirte, ay, no, eso me duró un mes, 2 meses. No, eso fue por lo menos 3, 4 años muy duros. Porque obviamente ya cuando dejo yo de tomar las pastillas y cuando te empiezan a dar todas esas noticias, te empiezan a detonar muchas otras cosas. Entonces tenía deficiencia en la vitamina D, tenía deficiencia en todos los suplementos de mi cuerpo. Entonces obviamente yo sí me llevaba sintiendo un tiempo largo como triste, como en una nostalgia así como interminable. Ah, no, amigas, que estabas deprimida, además. Entonces, claro, eso te detona el que te vas pa'l piso, sin duda alguna. O sea, para mí fue como, pues, ¿qué más necesito recibir yo acá? Pero no tenía, o sea, tuve como unos momentos muy duros. Sobre todo siento que al principio, para mí entender y como analizar como toda la información, yo me acuerdo que las primeras consultas que tuve médicas, yo no me acuerdo de nada. O sea, es lo único que me acuerdo, es que no me acuerdo de nada. Yo estaba ahí sentada oyendo al médico hablar y yo así, No procesabas nada, no. no, nada. Ajá. Y tuve días en los que, pues, no me quería ni parar de la cama, solo quería llorar, pero también fueron muy pocos y me di también muy duro, porque ahora, en este momento de mi vida en el que estoy, creo que en uno de los mejores momentos de mi vida, volteo a verme y digo, ¡ay! ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Porque es que no paré de trabajar ni un solo día, no pedí un solo día de licencia, nada. O sea, como fuera me paraba, iba, trabajaba, ponía la mejor cara, o sea, la daba toda y no sé cómo lo hice. Los fines de semana sí me iba para debajo de las cobijas, eh, no paraba de llorar. Claro, tuve unos momentos en los que fui súper irritable porque obviamente tenía mis hormonas, tenía un show de hormonas en mi cuerpo y aparte de eso mi cuerpo estaba cambiando mucho. Además de todo lo que estaba sintiendo, mi cuerpo estaba cambiando mucho y yo tenía que hacer muchos duelos. Tenía que hacer el duelo de no vas a ser mamá, por lo menos no de forma natural. Tenía que hacer el duelo de ¿y qué pasó con mi cuerpo? De pronto, de un momento a otro, me empecé a engordar, pero, o sea, no me empecé a engordar, me empecé a engordar Eso te iba a decir, qué cambios físicos, porque eso golpea más, durísimo. porque es lo primero que ves, pues. O sea, Sí, internamente uno puede esconder más fácil las cosas y todo, pero físicamente uno enfrentarse a eso, ¿qué más cambios tenías? muy duro. Y eso que dices es muy cierto porque fíjate que mi ginecólogo me decía eso, me decía, Nati, es muy duro, es muy difícil tener empatía con una persona con un diagnóstico como el tuyo, porque lo tuyo está dentro. A ti haz de cuenta, o sea, para mí, tú eres como una persona que le amputan. O sea, puedo decir que son igual de importantes y de dolorosas las situaciones, tú y una persona que le amputan las 2 piernas. Y yo como que me quedé pensando y dije: "Claro, pero claro, o sea, a mí me están diciendo que mis ovarios no existen, que son unas uvas pasas que no tienen nada, o sea, y que gracias a que no tienen nada y a que eso no está pasando, pues estoy viviendo muchos cambios que lo único que la gente está viendo son esos cambios físicos". Mientras que a la persona que le amputan las piernas es como, ay, marica.
qué duro lo que está pasando. No, no, a mí era, uy, ¿cómo te hace acordar? Y el Estás más pelito lo tiene, cachetona. y el pelito lo tienes como regularcito. ¡Uy! Te han salido un montón de granos. Uf, cómo estás de insoportable. Yo era como, ¿A ti no lo dónde puedo te creer. pasaba eso? ¿En qué entornos? Pues en tu trabajo o con la familia con la que hablabas, pues por videollamada, no sé. Y yo creo que en general en todos los entornos. Y yo dejé, esa fue una de las razones por las que yo dejé ir a Cali, por ejemplo, porque tenía que justificar, Pauli, yo empecé a sentir una presión de tengo que justificar porque me he engordado. Entonces, como en Cali, pues yo no quería que en Cali nadie supiera, Cali se está enterando ahorita con este podcast, eh, yo no quería que nadie supiera en Cali, entonces yo no quise volver a Cali, pero acá en México, si conocía a alguien o me encontraba con alguien, esa era como mi introducción, como, hola, mucho gusto, soy Natalia Orejuela, tengo un problema hormonal. Y es como, y por eso me he engordado un montón. ¿Sabes? Como que tenía que poner la conversación porque tenía que justificar de alguna u otra forma, pues cosas que no estaban en mi control. Nati, tengo una pregunta que me surge en este momento y es, ¿te empezaste a identificar con eso? Pues, porque tú dices, yo me presentaba y decía de una eso. O sea, lo volviste tu identidad, por decirlo así, pero cien de por una manera ciento positiva o negativa. Cómo lo ves? Creo que como el duelo, lo pasas por todas las fases. En este momento, o sea, para serte bien honesta, desde el momento que yo recibí la noticia, me acuerdo, salimos caminando por Polanco con mi esposo, los dos así pues llorando y yo diciéndole, yo siento que a mí Dios me puso esto en la vida para, para prevenir. O sea, yo esto lo tengo que hablar en algún momento, lo tengo que hablar. Pero claro, mientras empiezas a entender las herramientas y empiezas a sanar, pues pasas por muchos procesos. Entonces, probablemente al principio era justificación, un poco también como abrazarme, pero un poco también como, eh, no sé, como queriendo como empezar a crear como esa conciencia también, como que no sabía cómo hacerlo. Sí, creo que pasas por todos los estados, como el duelo, y en este momento ya lo hago y sí, claro que hace parte de mí y hace lo que yo soy, ¿sabes? Es como, pucha, yo sí tengo esto y tengo que contarlo y es parte de mi misión en la vida. Pero en ese momento no, pues creo que fue más como de abrazarme yo en ese proceso y de sostenerme y de justificar un poco lo que estaba pasando. Y No también sé. yo creo que hacía parte de esa aceptación. O sea, yo creo que ya ponerlo en palabras, es decir, o sea, lo tengo, lo soy y lo estoy enfrentando. Fíjate que para mí eso fue súper importante en mi proceso de sanación, eso que dices. Claro, mientras también aprendí a hacerlo, al principio era súper tímida con quién lo contaba, con quién sí, con quién no. Ahora no, ahora pues es que soy un libro abierto y me encanta Ahora que lo me estás contando pregunten. en un podcast. Sí, Y me sí, sí. encanta que me pregunten y creo que de verdad lo que necesitamos darle voz a esto porque como no sabemos que este tipo de cosas pueden pasar, es imposible que no lo sepamos. Pero creo que, pues se me olvida. Bueno, no, voy a Parte de enganchar la con otra. menopausia. Cuando estábamos preparando este episodio, hablamos un poquito de cómo vivías ese duelo y que tú sientes que hubiera sido mucho más difícil si lo hubieras vivido en Cali. Entonces quiero que nos cuentes por qué, porque a la vez haber migrado en lo que me expresabas facilitó ese duelo al estar lejos, pues donde Sí. tenías que vivirlo pues contigo misma, con tu esposo, pero quizás un poco distanciada de tantas miradas y quizás juzgamientos que pensabas que ibas a recibir. Sí, total. O sea, creo que fue muy duro también vivirlo sola porque pues al final mi esposo estaba viviendo su duelo también. Cada uno estaba viviendo su duelo, pero teníamos que vivir un duelo juntos. Em, y adicional a eso, pues siento que yo tenía como 5 duelos adicionales a los que habían ya sobre la mesa, y todos los cambios pues psicológicos y físicos y todo lo que estaba viviendo, o sea, como que fue demasiada carga.
pero también me sentí muy libre de poder expresarme de la forma que necesitaba hacerlo, ¿sabes? Tal vez no hubiera podido llorar lo que lloré y no hubiera sanado de la forma en que sané si hubiera estado en Cali, porque hubiera tenido que mantener una fachada o porque probablemente no me hubiera dado el tiempo o no nos hubiéramos dado el tiempo como pareja de entender si realmente queríamos ser o no ser papás, de entender que este mundo es más allá de que ser familia es más allá de tener hijos, que pues es un mundo o es un universo infinito, que el mundo correcto no es casarse, tener una casita, tener hijos, tener hijo uno, tener hijo dos, tener hijo tres y el perrito. O sea, como que siento que me abrió a unas posibilidades que probablemente en Cali no hubiera tenido, probablemente, no sé, tal vez por mi personalidad, no, pero no sé si tal vez me hubiera dejado envolver en ese tema de, pues entonces me voy de una y me hago un tratamiento de fertilidad y hago esto y hago lo otro y lo imposible y tal vez o no hubiera podido llorar de la forma que lloré, no me hubiera podido ir al hueco de la forma que me fui, no hubiera podido experimentar las 1500 herramientas que experimenté, porque experimenté todo, todo, absolutamente todo, para poder entender a mí qué me servía y que podía ayudarme a mí a salir de ese hueco. No hubiera hecho terapia de pareja porque qué vergüenza, no hubiera hecho terapia individual porque pues porque, ajá, porque no, no hubiera podido encontrar una persona específica en el tema que yo necesitaba, de la terapia que yo necesitaba. Mi psicóloga era una persona que había vivido menopausia precoz. ¿Qué posibilidades hay de que yo hubiera encontrado a esa persona en Colombia? No lo sé. Y en Cali, pues un poco más reducido. Eh, entonces, como que siento que me dio mucha libertad a sanar de la forma en la que sané, que era la forma como yo quería sanar para poder estar ahorita acá y poder darle voz a algo tan importante como uno, la menopausia, que no es solamente menopausia precoz, es la menopausia como tal. O sea, ya ahorita todo mi entorno está llegando a los 40 años. Estamos claros que todas estas personas están llegando a la perimenopausia y no saben nada de la perimenopausia. Entonces es como darle voz a esto tan importante y tan cercano ya a las mujeres. Y dos, pues poder yo también como vivir mi proceso en total libertad. ¿A ti cómo fue para tu familia vivir esto de lejos? Pues primero enterarse de la noticia, pero también vivirlo de lejos, sin quizás no poder brindarte el apoyo que ellos consideraban que hubiera sido posible si estuvieras en Cali. Pues fíjate que yo creo que muy duro, yo creo que muy duro, sobre todo viniendo de un tema que en mi caso viene de genética, porque sí es muy, o sea, la primera pregunta que te hace un médico de reproducción, un ginecólogo que no te la hace un ginecólogo normal, es, ¿y tu mamá cuándo dejó de menstruar? Ese es un dato importantísimo, importantísimo. Y de ahí depende ya muchas cosas. Entonces, pues obviamente viniendo de mi lado un tema genético, creo que no es algo que nunca hemos hablado, pero creo que sí pudo haber mucho dolor, probablemente, no sé si culpa, pues sentir este sentimiento de culpa sin tenerla, porque pues esto, pues nada, es una lotería, ¿sabes? Como que tú no puedes decidir que te llega, que sí, que no. Pues simplemente pasó y ya, y tenemos una disposición genética y pues no pasa nada, pero es imposible no sentir culpabilidad. Entonces yo creo que del lado de mi mamá, por lo menos, creo que de pronto en algún momento pudo haberse sentido, además de muy triste, eh, probablemente pues culpable, no lo sé, tengo que hablarlo algún día con ella. Creo que sí fue para ellos también como muy duro, como no saber si venir, si no venir, si verme, si no verme. Yo viajé a Colombia, me hice 1000 exámenes en Colombia porque pues obviamente el tema de salud en Colombia pues es mucho, pues para mí es mucho más rentable hacerme todos los exámenes en Colombia que acá en México y pudieron acompañarme como en esa primera etapa. Y siento que al principio hubo un tema que fue como difícil de abordar, que fue el tema de los hijos, cuando yo empecé como muy, pues no quiero hijos, porque claro, también lo empiezas como de, pues no quiero, no, bueno, pues ya ahora lo abordo de forma diferente. Entonces obviamente y mi mamá me decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no exploras por qué no exploran otras cosas? Y yo, pues no, es que no. Entonces como que creo que
también para ellos fue un duelo muy grande verme a mí muy triste, y aparte yo no, pues tampoco les abrí mi corazón, ¿sabes? Como que sí quise dejarlos ser papás mientras fui a Cali, que eso es algo que siempre le digo yo a mi esposo cuando estamos tristes y eso, como que no, que mis papás no se den cuenta. Yo le digo, no, pues dejémoslos ser papás, como así, que se den cuenta y que nos apapachen. Eh, y los dejé ser papás como ese tiempo que estuve en Cali, pero después me cerré muy como en mi proceso, como en no conté mucho, eh, entonces creo que la debieron haber pasado muy duro, la debieron haber pasado muy duro, porque también ellos son como muy discretos y también intentaban como no preguntarme, como no incomodarme. Y en alguna parte, dentro de todo este duelo de estos 3 años, en alguna parte yo sentí mucha rabia, muchísima rabia con ellos, porque dije: "¿Cómo es posible que no hayan venido acá? ¿Cómo es posible que no hayan venido a apoyarme?". Pues, que es algo que he venido yo sanando y ahora en este momento lo súper agradezco porque qué estrés tenerlos acá y yo con ganas de llorar, con ganas de no salir de la cama, con ganas de nada, de oír música cortavenas y llorar, que literal era lo único que me daba ganas. Entonces como que ahora digo, gracias por dejarme sanar. Sí, es que yo creo que uno pasa por todas las etapas de duelo, pues la negación, la rabia, después la aceptación, o sea, y debe ser algo como cíclico y si de por sí los papás, al uno estar lejos, les da duro muchas cosas, uno también busca cuidarlos a ellos y protegerlos. Entonces el hecho de que ellos quizás hubieran estado contigo te hubiera cohibido más de poder vivir ese proceso, pues, como a plenitud, para que ellos no sufrieran más, sabiendo que tú ya de por sí estabas llevando un proceso muy difícil. Nati, yo Sí, te quiero preguntar, pues, porque cuando planeábamos esto, em, tú tenías muy claro que querías que el objetivo de este episodio fuera hablar de este proceso, porque ya no le quiero decir enfermedad. ¿Qué cambios hay? ¿Qué tratamientos hay y cómo continúa tu vida con él? Porque si algo, pues yo creo que se percibe en tu forma de hablar, pero yo lo percibí mucho cuando lo planeamos, es que tú no decidiste quedarte en el papel de víctima de tengo este diagnóstico y me voy a morir y no puedo tener hijos, tal, porque eso hubiera arrasado con muchas cosas, entre esas con tu vida, con tus proyectos, con tu matrimonio, o sea, con todo. Y sin embargo, estás parada desde un lugar donde yo te veo como súper fuerte, que ahora que nombrabas, aprovecho ahora que nombrabas lo de la fortaleza, hace poquito, pero no logro recordar en qué, hablaba una persona que decía, cuando uno enfrenta como las situaciones más duras de la vida, es cuando sale la fortaleza, que uno no sabe de dónde. O sea, eso es como innato del ser humano para poder como superarlas. Entonces, quiero que nos cuentes más como a fondo de esto, porque también es una forma de informar, pero de prevenir y de alertar. 100%. Y fíjate que es súper bonito eso que estás diciendo y hace mucho match porque justamente todos estos temas de, pues, de fertilidad, de temas ginecológicos, todo esto debe ir muy ligado también con temas de salud mental. Y creo que para mí lo más importante fue haber dado con Esteban, el primo de mi esposo. Esteban, los médicos, los ginecólogos de reproducción generalmente son muy estadísticos y son muy fríos y son muy, esta es la data, estas son tus posibilidades, lo tomas o lo dejas. Y uno en un proceso de, ¿sabes? Como que es súper insensible ir a una reunión con un médico de fertilidad. Es como, Dios, o sea, ya, ¿Qué me estás casi que lo tengo que diciendo? hacer ya, o sea, sí, Sí, es como total. como, y esto cómo no, es que, pues, esto es lo que te va a explicar, solamente te dan data y ya. Y Esteban me oyó a mí muchísimo y él, bueno, él tiene una forma de ser espectacular y para él lo más importante es que sus pacientes sientan como esta empatía. Y él
O sea, ayer nomás estaba viendo un post que puso de la salud mental con todos los temas de fertilidad y el único consejo que él me dijo, mira, Nati, yo no sé tú qué vas a decidir hacer, yo no sé ustedes qué van a decidir hacer como pareja, si van a decidir tener o no tener hijos, pero aquí el consejo que te voy a dar, el único consejo que te voy a dar es empieza en terapia. Empieza terapia tú, que empiece terapia Gus y empiece terapia los dos, porque se viene un proceso muy fuerte emocionalmente. Esto va a ser una montaña rusa de emociones independientemente de lo que ustedes elijan. Dicho y hecho, salimos Gustavo y yo a la consulta y al otro día ya teníamos terapeuta él, terapeuta yo y terapeuta los dos. Hicimos un proceso de terapia muy largo, fueron como año y medio, 2 años, para sanar el dolor, para entender si realmente queríamos ser o no queríamos ser papás, bueno, muchas cosas. Entonces, creo que primera herramienta es la terapia y la salud mental. Es importantísima en este tipo de procesos y sobre todo en un proceso de menopausia precoz, como el mío, eh, o en un proceso de perimenopausia o de menopausia. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene muchos cambios, demasiados cambios hormonales, te sientes más irritable, te sientes vulnerable, te sientes frágil, todo te duele, te engordas, el cuerpo se te vuelve, o sea, todas las curvas que tenías en tu época de fertilidad pues se pierden, ahora te vuelves como un tanquecito y es normal, todo está bien. Lo que pasa es que nos contaron que no era lo correcto, que el cuerpo perfecto era curvilíneo y pues no, tienes muchos cambios, muchos cambios. Como dejas de producir estrógenos, entonces el estrógeno lo que hace, la función del estrógeno es lubricar el cerebro, lubricar los músculos, lubricar el corazón, lubricar la vagina, lubricar, entonces pierdes la libido, entonces te empiezas a dar durísimo y a cuestionar durísimo de, ¿será que ya no estoy enamorada? ¿Cómo no nos cuentan todo esto? ¿Cómo no nos cuentan todo esto? Te empiezan a doler los músculos horrible. Ah, ¿por qué? No es que no era el cambio de colchón, era porque mis músculos ya no tienen esa grasita que los hacían más flexibles. Entonces ahorita mis músculos están así de rígidos, entonces por eso yo me siento rígida y por eso me duele todo. Sí, hace sentido. ¿Por qué se me olvida todo? Pues porque el cerebro ya no me está lubricando de la misma forma. Ah, claro, no, pues hace todo el sentido. Eh, un montón de cosas que uno dice, Dios mío. Entonces, creo que súper preventivo y que es algo que pues a mí desafortunadamente no me alcanzó a tocar prepararme para una etapa, me tocó así como de sopetazo, pero algo que me ha ayudado muchísimo en este momento de mi vida, además de la terapia, eh, el ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque, claro, cuando llegas a esta etapa necesitas construir músculo, ya no te sirve lo mismo que te servía antes. O sea, hacer cardio desesperada, eso ya no te sirve. Tú en este momento necesitas hacer músculo porque osteoporosis, los huesitos se van volviendo súper delgaditos, entonces necesitas proteger tus músculos. Y el tema de la alimentación también, Pauli, para mí ha sido entender que no voy a adelgazar ni haciendo ayuno, ni dejando de comer, ni... No, yo en este momento entendí que para mí la alimentación no es contar calorías, sino contar nutrientes. ¿Qué me nutre a mí mi cuerpo? Ah, tengo que comer proteína, mucha proteína. Entender el valor de la proteína ahorita en mi cuerpo ha sido, este año lo descubrí. Después, te estoy hablando después de 4 años yo de tire, ensaye, tire, ensaye, tire, ensaye. Este año es donde he venido a ver muchísimos cambios y muchísimos beneficios como en mi tranquilidad, en mi estabilidad emocional, en mi cuerpo, en mi pelo, en mi piel, eh, en yo como persona totalmente. Y creo que hay otra cosa súper importante, Pauli, y es también aprender como a quitar como tanto mito y a quitar la vergüenza, ¿sabes? Como que a mí me liberó muchísimo entender que cuando tú estás en tu etapa fértil, y bueno, hay muy poca información sobre el tema, de eso que pesar, pero pues lo sabemos, hay muy poca información, pero la información que hay afortunadamente, me ha ayudado a mí también como a construir y a entenderme mucho y a abrazar mejor este proceso.
y es entender que en tu proceso, cuando eres fértil, pues que tienes los estrógenos a tope, eh, pues los estrógenos hacen que tú seas cuidadora, que seas dadora, y ahorita yo y mucha gente me decía, es que estás rarísima, es que has cambiado mucho, es que ya no sos la misma. Obvio no, es que ya no produzco estrógenos. Obvio no, ahora soy egoísta, ahora soy, bueno, hay que cambiar un poco la palabra. Y la entendí también este año. Ahora entendí y conocí el amor propio, Pauli. O sea, yo antes era todo para todo el mundo primero. Ahora es como, no, pues primero tengo que estar bien yo, pero todo esto lo llevo construyendo con mi terapia, leer, y con ver los resultados de ponerme a mí primero, porque es que si yo estoy bien, tengo demasiado para ofrecerle al mundo, que es en el momento en el que estoy ahorita. Y yo ahora hay muchas cosas, Pauli, como que a mí me ha costado mucho, como el aprender a poner límites y sentirme cómoda poniéndolos. Creo que me ha liberado muchísimo. Que antes, por ejemplo, si tú me decías, vamos a comer y yo tenía clase de hacer ejercicio, era como, ay, bueno, listo, y cancelaba la clase. Ahora es como, listo, vamos, pero te llego a las 9 porque mi clase es de 7 a 8, entonces tengo que estar en la clase y después me arreglan, así que yo ahora me pongo a mí en primer lugar. Yo nunca hacía eso. Y amo eso de la menopausia, o sea, de verdad, creo que es lo mejor de la menopausia, como aprender uno a amarse y a ponerse de primero. El amor propio es, wow. Entonces creo que para mí ha sido eso fundamental, terapia, alimentación, ejercicio de fuerza. Bueno, y además de la terapia le sumaría el tema de tener un equipo multidisciplinario muy bueno, que a mí me ha costado muchísimo encontrarlo y creo que no solo a mí, todas las mujeres que estamos como en estas etapas, porque ni los ginecólogos hablan sobre eso, ni los nutricionistas hablan sobre eso, ni los endocrinos hablan sobre eso, solo te dicen, tienes que bajar de peso porque estás muy gorda. Entonces, como que llegar a las personas correctas ha sido un proceso de 4 años y en este momento puedo decir, lo tengo, lo tengo y me han dado vida y ya la estoy viendo esa vida, ¿sabes? Como buscar, sí, sí hay, sí existen. Entonces creo que es un tema como de buscar y de uno oírse y entenderse. Amigos, van a ver un cambio de luces mágico porque como estamos en una diferencia horaria tan larga, a mí ya se me fue la luz de día, entonces, bueno, ahí disculpan la calidad del podcast, pero saben que lo hacemos con mucho amor. Bueno, hay una cosa que a mí como que me conmovía mucho al escucharte porque, bueno, pues si bien es un diagnóstico que uno no espera, menos cuando uno no tiene información, yo lo relaciono demasiado con todo el proceso de migración. O sea, todo lo que quizás fue evidente para ti a través del diagnóstico, lo he vivido yo en mis fases de migración. El tema de los duelos, el tema de enfrentarte a cosas que no tenías conocimiento, pero la vida te puso ahí y te toca de una enfrentarlo y ver qué vas a hacer. El tema de qué actitud le pones a la vida y a los obstáculos que te pone, porque de verdad, o sea, yo te lo dije desde que te conocí y es que yo admiro demasiado, pues como esa energía que tenés, que has tenido que trabajar mucho en ti para llegar a este punto de decir, o sea, amo la menopausia por eso. Entonces, es, es eso, o sea, desde qué punto te vas a parar y cómo vas a enfrentar la situación. Y lo Sí. relaciono mucho, es porque a uno le pasa en la migración, digamos que a ti, o sea, obviamente tuviste ese diagnóstico en un proceso de migración que se ha debido complicar mucho más por los procesos que uno vive cuando migra, pero que has enfrentado todo como con una templanza, pero templanza también es llorar y también es quebrarse y también es deprimirse y también es pedir ayuda, pero es, no me voy a quedar ahí, o sea, no me voy a caer en el hueco, sino que lo voy a vivir, me abrazo, lo siento y continúo. A mí me parece súper importante que, o sea, de qué forma uno puede, no sé si prevenir, tú dices que no, porque igual hay un tema hereditario fuerte, pero sí qué medidas o qué acciones puede tomar antes de, en ese caso de, bueno, listo, no puedo tener hijos, pero entonces, ¿qué opciones tengo antes de, para una persona que no haya tenido el diagnóstico, pues porque al momento no lo tiene, pero sí a futuro, pues qué medidas pueden haber para esto? Pauli, yo creo que algo que para mí hubiera sido súper importante es, o sea, esto no se hubiera podido prevenir de ninguna forma, iba a pasar sí o sí.
pero para mí hubiera sido súper importante entender, no sé, y ahora tengo la duda de si en ese momento me lo hubieran dicho, si lo hubiera oído o no, probablemente no, pero hubiera dicho: "Ay, a mí sí me lo dijeron y me lo dieron como opción y yo no quise". Pero creo que es súper importante que las mujeres, pues, uno, se hagan sus revisiones muy puntuales con su ginecólogo anuales y entiendan también en qué estado están sus ovarios. Para eso está, pues, este examen que se llama hormona antimuleriana, que te mide cuántos óvulos tienes y qué tan, pues, qué tan bien o mal, que no me gusta la palabra, pero qué tan fértil o no estás. Entonces, creo que es importante. Si yo me hubiera hecho ese examen a los 25 años o a los 26 años, probablemente ya hubiera salido muy bajito y me hubieran dicho: "Mija, congele óvulos, porque usted no sabe qué va a pasar, ya esto está muy bajito". Entonces, creo que lo más importante en esta vida es uno poder tener la opción, que no le quiten a uno la opción de decidir, porque cuando te la quitan, por más de que lo hables, uf, es muy duro. O sea, en la teoría, hablar este tipo de temas tan complejos, bueno, ese es otro tema, pero creo que si todavía no se han casado, se van a casar, hablen el tema de los hijos, porque es un tema candente. Hayan o no hayan hijos, es un tema candente para el matrimonio. Pero igual, así uno lo hable, cuando lo vives es completamente diferente. Y yo me acuerdo que como yo nunca tuve el discurso de ser mamá, entonces cuando a mí me dieron este diagnóstico, la gente me decía, pero igual tú no querías ser mamá y yo, tú no sabes, chiquita. Entonces creo que es importante tener las herramientas para poder decidir. Ya si más adelante, a tus 35, a tus 40, no quieres tener hijos, no pasa nada. O sea, no pasa nada, pero que tengas la opción de poder decidir y no que sea el reloj biológico el que decida por ti. Creo que eso es súper importante, como entender hormona antimuleriana, hacerme el examen, hormona antimuleriana, para medir cómo están los óvulos. Es algo que no te mandan a hacer si no entras como a un proceso de reproducción. O sea, es muy raro. Yo vine a conocer de ese examen acá en México, en Colombia jamás lo había oído. Entonces creo que son temas preventivos que si lo hubiera hecho o no, no lo sé, pero me hubiera encantado poder tener la opción para decidir. Eh, y creo que también otro tema, vayan y pregúntenles a sus mamás cuándo dejaron de menstruar y a sus abuelas paternas también cuándo dejaron de menstruar, porque al final uno tiene un poquito de mamá y un poquito de papá. Entonces, pues si la abuela materna dejó de menstruar, que probablemente, pues que en esa época era más tabú todavía, pues, probablemente no sé si esa información la van a tener tan tangible, pero por lo menos tenerla, ¿sabes? Como que o buscarla. Ya, si no la tienen, pues no pasa nada, pero sí buscarla. Bueno, y Nati, ya respecto a cómo vives con ese diagnóstico, pues tú ya nos has contado cómo has adaptado tu vida, pero, por ejemplo, debes tomar medicinas, debes tener controles, o sea, ¿cómo es esta parte? Súper buena pregunta, sí. Como mi diagnóstico era una menopausia precoz, pues, mi cuerpo dejó de funcionar a una edad muy chiquita. Entonces, obviamente, pues eso no es bueno para ningún cuerpo. Entonces, digamos que el propósito, o sea, las hormonas o el tratamiento hormonal te lo mandan, no es para todo el mundo, o sea, no es como que, ay, a los 45 años tengo que tomar reemplazo hormonal. Probablemente sí, tu ginecólogo te lo manda porque los síntomas están muy alborotados, good, pero digamos que en mi caso eh, era más allá que por los síntomas, era porque mi cuerpo estaba dejando de trabajar por lo menos 25, 30 años antes de lo que debía dejar de trabajar. Entonces, a mí pues a mí me suplen lo que yo no produzco, que son estrógenos y progesterona. Entonces ahí mantengo equilibrada de todo, mantengo equilibrada emocionalmente, mantengo equilibrada de ánimo, de sueño, de energía, de mi piel, de pelo, me mantiene como en mis cabales, pero además mi organismo volvió a funcionar, o sea, es impresionante cómo el útero pasó de estar así a ya tener el tamaño normal, los ovarios de estar chupados a ya tener tamaño normal, están vacíos, pero tienen el tamaño normal y tienen la forma normal, del endometrio de no verse a ya verse.
Entonces, como que lo que hacen es hacerte funcionar tu organismo de forma normal. Y en cuanto a los controles, todos los años, así, súper puntual. Porque, ¿qué pasa? Al tú dejar de producir tantas hormonas, al tener también caes como en muchos déficits de vitaminas, vitamina D, vitamina B, omega, bueno, hierro, todo. Te tienen que complementar. Yo, por ejemplo, mi vitamina D estaba insuficiente y eso te lleva a complementarte de por vida. O sea, sí o sí yo tengo que tomar vitamina D. Y cuando ponte que yo tengo una alarma mensual y el día antes de que me suene, yo ya me siento bajita de energía. Es como, uff, y voy a revisar y es como, ah, claro, mañana me toca tomarme la vitamina D. Pero Eh, demasiado regulada. sí, muy. Súper bien. Y los Ujú. exámenes anuales, Pauli, porque pues estás expuesto como mujer, estás expuesto, no sé si has visto, pero es muy raro tú oír que una mujer de 35 años se infartó, mientras que es muy normal que un hombre de joven se infarte. ¿Por qué? Porque los hombres no producen la cantidad de estrógenos que la mujer produce. Pero entonces yo al dejarlos de producir hace tanto tiempo, mi corazón está súper expuesto y creo que es una de las cosas que a mí más miedo me da. Entonces a mí me tienen que hacer todos los años me hago check-up de densitometría, que son los huesos, todos los check-ups de hormonas para ver si está todo tranquilo y organizado, si hay que modificar algo en mi tratamiento. A mí pues me suplementan mensualmente con vitamina D y B. A mí me toca tomar magnesio, pues tomo magnesio glicinato para dormir, para relajarme, omega para el cerebro. Bueno, la alimentación también suple ahí un papel súper importante porque uno necesita las grasas saludables. Y adicional a eso, pues nada, mi tratamiento hormonal que todos los días me tomo mi pastillita y que si me la dejo tomar, pues me va dando como el beriberi. Wow, la verdad, yo creo que ha sido de los podcasts en que menos he hablado, porque primero me estoy enterando, o sea, como lo dije, total desconocimiento de esto. Segundo, quedo admirada de verdad, pues como por la forma en que nos cuentas esta experiencia, que seguro no fue nada fácil, que ha sido un proceso largo y donde te sigues descubriendo cada día, pero lo que sí veo y valoro muchísimo es que el centro de todo eres tú. O sea, para ti eres tu centro por lo mismo. Primero, porque debes tener demasiados cuidados en todo esto que nos estás contando. La verdad, creo que eso era lo que venía a mostrarte, pues como este diagnóstico. Pues como que estar tan presente y tan atenta, escuchando tanto tu cuerpo, pues porque tú dices, faltando un día, yo ya noto que me empiezo a es increíble, pues, o sea, y has encontrado con un equipo que te tiene, pues, como súper contenida, cuidándote en Mm, todo ese tema de salud, pero también ese tema de salud mental lo has sabido sortear súper bien. Y tú me decías cuando preparábamos el episodio que pocas parejas logran sobrevivir un diagnóstico como este y pues lo lograron. O lo logramos. lo siguen logrando, pues porque eso igual es un trabajo que sigue. Del día. Sí, total. Yo no sé cuánto llevamos acá, pero llevamos un muy buen rato. La verdad que qué episodio tan bonito, Nati, que nos compartas esta experiencia, que hayas sentido la confianza de compartirla también, porque tú me decías, hay muy pocas personas que lo saben. Yo no me había sentido preparada en otro momento para hacerlo, entonces también como que llegábamos a reunirnos en un momento especial donde listo, ya le puedo dar voz a esto porque ya no duele tanto, porque yo creo que los duelos continúan y quizás aparecen y vuelven y se van, no sé cómo vivas pues esa parte, pero yo te quiero preguntar algo y es como qué te enseñó Colombia o con qué venías de Colombia que te ayudó a sortear esto en México. Yo creo que indudablemente, Pauli, la berraquera. La berraquera, el colombiano, como sea, se la rebusca para salir de cualquier situación. Y creo que eso sí, pues súper innato, ¿sabes? Como que para mí no era una opción no salir de ahí, para mí no era una opción no llegar al punto en el que hoy estoy acá, ¿sabes? Como que 100% colombiana, con la berraquera colombiana que nos distingue. Sí, y yo creo que eso, o sea, uno lo evidencia mucho cuando uno está en otro lugar, porque no todas las culturas son así. Yo en esos días hablaba con alguien
que, o sea, yo percibo, por ejemplo, que la cultura francesa puede ser muy cómoda en términos, no sé, profesionales o laborales. O sea, se conforman, viven bien, pero se conforman. Y pocas son las personas que uno ve como emprendedoras. Sí. Y debe ser muy innato a la cultura. Pues lo hablaba específicamente de mi esposo porque él es demasiado emprendedor. O sea, él tiene, entiendo también que es por su historia de vida, pero como que esas personas aquí no es como normal. Por eso muchas veces los colombianos en otros lados brillamos por eso, por el emprendimiento, como por la fuerza, por salir adelante, etcétera, etcétera. Entonces, no, muy bonito, me encanta. Yo ya para la última pregunta, primero sí, yo te quiero agradecer, te reitero de verdad que es un episodio demasiado especial, pues para mí, yo sé que se nos quedan temas por fuera, pero me parece que le sumo mucho valor prestando mi plataforma para conocer tu testimonio, que si bien has tenido migraciones y eso pues ha estado demasiado como inherente a tu proceso y en este caso a tu diagnóstico, es un tema del que no se habla. O sea, yo, como les digo, primera vez que yo escucho pues un testimonio tan cercano de esto, si lo escuché alguna vez, yo no me acuerdo y es algo que muy triste uno conocerlo cuando ya lo esté viviendo como te tocó a ti. Por eso me parece demasiado valioso que nos compartas tu experiencia. No sé si quieras agregar algo más de todo lo que hemos hablado, de cómo te has sentido. No, feliz, feliz de estar acá, feliz de poderte, pues, compartir como toda la experiencia, de poder por lo menos sembrarle, así sea a una persona. Me ha pasado que las pocas personas que hablan de menopausia precoz, de pronto comentó algo en Instagram y de pronto es alguien ve un comentario mío y va y me busca y me dice, me cuenta y me ha pasado con personas que me han contado cosas súper íntimas como de ni siquiera se lo he contado a mi pareja, cómo lo abordas tú, me metí a verte y te ves muy feliz, ¿cómo haces para vivir con esto? Y es como con una persona que yo impacte, te lo juro que me siento demasiado feliz porque aunque sí es un proceso muy duro, no lo mentiré, es un proceso muy duro, es un proceso que es hermoso y que si lo sabes llevar y que si yo tengo todos los, ya llevo yo casi 5 años encontrando o buscando herramientas y si puedo aportarle a alguien para que viva algo de esto de una forma mejor o para que tal vez entienda un poco o vaya y cuestione a su ginecólogo en temas puntuales, tenga las herramientas para hacerlo, yo me siento demasiado feliz. O sea, enterarme también hace poco alguien me dijo como, gracias por hablarme de la hormona antimuleriana. No estaba quedando embarazada porque no tengo hormona antimuleriana. Y yo como, ay, Qué ¿cómo, duro. cómo es posible que esto siga pasando? Esto no debería pasar, ¿sabes? Como que, entonces como que obviamente para mí poder darle visibilidad a todos estos temas y poder por lo menos ayudar, así sea una persona o dos personas, eh, es todo y siento que es mi misión y siempre lo he sentido. Y ahora, como tú lo dijiste, probablemente cuando nos pusimos en contacto no era el momento, no era el timing correcto porque a mí me faltaba sanar algunas cositas. Siento que este momento es espectacular porque sí creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Creo que nunca me había sentido tan bien y tan feliz de poder hablar de esto. Ay, no, y me alegra demasiado habernos encontrado en este Sí. momento. Y te quiero hacer una última pregunta y es, ¿qué perdiste con la menopausia precoz y qué ganaste? Que perdí. Ay, perdí la vergüenza. Que amo haberla perdido, perdí la vergüenza, todo me daba pena, absolutamente todo me daba pena. Y que gané la mejor versión de mí. Nunca jamás había yo conocido una Natalia que admirara tanto y que me generara como ese, eso. Wow. Bueno, gracias, Nati. De verdad, especial este episodio. Teníamos que hacer la diferencia con el episodio número 50. Gracias a ti por darme ese privilegio. Y bueno, quiero hacerles también como la invitación a todas las personas que nos estén viendo, que si tienen preguntas las puedan dejar en los comentarios, si tienen dudas. Yo sé que Nati estará muy dispuesta
porque no sabemos quién nos escuche que pueda estar cerca a este diagnóstico o que necesite información. Entonces me parece súper valioso abrir el espacio. También si quieren participar en el podcast, si tienen historias que quieran compartir y sientan que es el espacio como para verbalizarlas y exteriorizarlas, también súper bienvenidos. Y bueno, Nati, no, de verdad que gratitud infinita por ti, por tu historia. De verdad que siento que es un episodio para honrar ese proceso que has tenido y soy muy afortunada de que también me hayas elegido a mí para hacerlo. Ay, sí, nos puso el destino en un punto correcto. Gracias a ti, Sí, Pauli, por este espacio de verdad, por interesarte en este tema y quererle dar voz. sí, no, y también es como un llamado de atención porque, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí el año pasado que empecé a hacerme exámenes precisamente con ese objetivo de, bueno, vamos a tener hijos, esto y lo otro? Me hicieron muchos exámenes que probablemente ese que tú dijiste me lo hayan hecho, pero ¿cómo se llama en francés? Entonces no sé si es ese, pero creería que sí, porque sí tengo la respuesta. Yo, por ejemplo, ahí descubrí que estaba sufriendo de tiroides y hereditariamente en mi casa las mujeres sufren de tiroides. Y más que, pues, sea un diagnóstico que yo diga, no, o sea, es un diagnóstico que se controla, que no estaba Mm, en un nivel, pues, como muy alto, sino que sí interviene directamente si yo quiero ser mamá, pero es algo que yo no hubiera descubierto si yo no me hacía esos exámenes. Si tenía síntomas, yo me venía sintiendo cansada, mi peso cambió, o sea, como que yo lo venía viviendo. Lo que pasa es que al estar yo ignorante del tema, yo decía, bueno, no, el peso a mí me ha pasado, acá por estaciones el peso sube y baja, sí. normalmente en invierno sube, en verano como que el primario es medio equilibrado, en otoño empieza a bajar, entonces yo encontraba respuestas en la información que tenía, pero yo no me hubiera imaginado eso. Entonces ya, claro, empecé tratamiento y ahora, varios meses después, me doy cuenta de que, claro, eso sí me estaba afectando de ciertas, pues en ciertos aspectos que yo ignoraba. Entonces, obviamente el tuyo es nivel Dios, pues porque tu diagnóstico es mucho más grande, pero qué tan importante es leer el cuerpo, no importa en dónde estés, o sea, esto realmente es también para las personas que están en sus ciudades, o sea, qué tan importante es Sí. leer el cuerpo y tener información, pues y como indagar muchísimo de estos procesos que la verdad, lamentablemente siento que nuestra generación ignora mucho y apenas ya siendo adultos los estamos aprendiendo. Sí, Pauli, dijiste algo súper importante. Es vital uno aprender a oír el cuerpo, porque sentirse cansado no es normal, no es normal. Siempre es porque algo está pasando. Entonces, creo Ay, que el bueno, mensaje es muy claro. Muchas sí. gracias. Qué Gracias a emoción. todos. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Sin Visa ni Pasaporte, el podcast. Eh.